Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Hola, buenos doctor. días, doctor. Sí, doctor. Iniciado. Iniciamos entonces con nuestra clase, ¿sí? El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema correspondiente a la parte de semiología 2, que hace referencia a lo que es el estudio semiológico de abdomen, ¿sí? Ya me voy adelantando cuando hablemos de lo que es abdomen. El estudio ayer les había comentado es sumamente amplio y se lo tiene que realizar de forma detallada, ¿sí? Especialmente porque, si ustedes recuerdan anatomía, a nivel de esta cavidad, nosotros tenemos una gran cantidad de estructuras que pueden enfermarse, ¿no? Y justamente debido al gran número de estructuras es que justamente el diagnóstico de patologías abdominales es un tanto complicado. Esto lo vamos a estudiar probablemente con mayor detalle en nuestras clases de fisiopatología, ¿no? Ya me voy adelantando al estudio de fisiopatología, algo que manejamos dentro de lo que es el estudio clínico de las alteraciones abdominales, son los denominados criterios de Roma. Estos criterios de Roma, bueno, ustedes van a ver en los trabajos que les voy a proporcionar luego, son varios, ¿no? Criterios de Roma 1, 2, 3, 4. Son actualizaciones una de otra. Y justamente los criterios de Roma lo que hacen es dividir el aparato gastrointestinal por segmentos. Tenemos, por ejemplo, lo que es una parte esofágica, tenemos lo que es una parte gástrica y tenemos lo que es una parte intestinal. Cada aparato segmento se caracteriza porque el paciente presenta una clínica específica. Sí, les comento un poquito antes de hablar de lo que es examen semiológico de abdomen. Por ejemplo, el paciente presenta lo que es disfagia. Por ejemplo, el paciente presenta lo que es odinofagia. Por ejemplo, el paciente presenta pirosis. Debido a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, nosotros sospecharemos que la alteración se encuentra a nivel esofágico, ¿no? Existe algún tipo de alteración que evita que el paciente degluta con facilidad o existe algún tipo de alteración a nivel del esfínter esofágico inferior que hace que refluya el alimento o el contenido gástrico hacia la porción inferior del esófago. Cuando hablamos de alteraciones gástricas, bueno, encontramos acá el dolor epigástrico, la epigastralgia, el paciente presenta náuseas, el paciente presenta diarrea, el paciente presenta estreñimiento, etc. Entonces, la cantidad de manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar al realizar el estudio del aparato gastrointestinal es sumamente amplio, ¿sí? Entonces, justamente cuando realizamos el examen semiológico abdominal, por esa razón, este examen tiene que ser detallado. Hay algo que yo les recomiendo siempre a todos mis estudiantes. Una de las principales manifestaciones que sugiere lo que es una alteración abdominal es el dolor. Esto ya lo habíamos visto el semestre pasado, si ustedes recuerdan, ¿no? De todas las probables manifestaciones que nosotros tenemos, el dolor se presenta en un 85 a 90% como principal causa o motivo de consulta. Y a nivel abdominal no es la excepción. Solamente que a nivel abdominal, cuando se presenta un dolor, ese dolor puede significar la lesión de cualquier estructura. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos, puede significar lo que es lesión del apéndice, un proceso inflamatorio, puede significar lo que es la inflamación de la vesícula biliar, puede significar lo que es una hepatitis, puede significar lo que es una enteritis, una gastritis, una gastroenteritis, puede significar lo que es una isquemia o un infarto mesentérico,
puede significar lo que es una infección urinaria alta, etc. Entonces, fíjense que la cantidad de estructuras que pueden relacionarse con ese dolor abdominal que presenta el paciente son grandes. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre, ¿no?, a los estudiantes es lo siguiente. Cuando ustedes alguna vez se enfrenten dentro de su vida como estudiantes a un paciente que presenta, por ejemplo, lo que es dolor abdominal, debido a la poca experiencia que ustedes tienen, es mejor ser conscientes de los conocimientos limitados que tenemos y permitir que una persona con mucha experiencia se haga cargo de este tipo de pacientes. ¿Sí? Ahora, recuerden lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología el semestre pasado, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos mencionado cuando hemos hablado de infartos? Que el dolor puede irradiarse incluso hacia la región abdominal. Entonces, una patología cardiovascular puede simular lo que es una patología abdominal. Lo propio sucede con lo que son las alteraciones pulmonares. Una enfermedad pulmonar como una neumonía, por ejemplo, que es el ejemplo más característico, puede simular lo que es una patología abdominal. Es por eso que aquellos pacientes que presentan muchas veces lo que es un dolor abdominal inespecífico, se les solicita lo que es un electrocardiograma para descartar algún síndrome coronario agudo. Es por eso que aquellos pacientes que presentan dolores abdominales que no son fáciles de estudiar o que presentan una característica difusa, se les solicita lo que es una placa radiográfica de tórax, justamente para diferenciar con una patología pulmonar, ¿sí? Entonces, desde ya les comento que es sumamente complejo, incluso para un profesional, establecer cuál es la causa del dolor abdominal. ¿Listo? Ahora, como recomendación, miren, de las experiencias siempre se aprenden, ¿no? Permítanme un segundito, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, les estaba mencionando, de las experiencias siempre se aprende. Les voy a comentar un caso que hace algunos días, el día domingo, hemos, bueno, nos hemos enterado en el hospital, ¿no? Es un paciente, o era un paciente, porque lamentablemente ha fallecido, de 76 años de edad, que presentaba las manifestaciones clínicas típicas de un proceso obstructivo intestinal, ¿sí? Dentro de la historia clínica, se ha podido observar que el motivo de consulta del paciente era estreñimiento. Sí, motivo de consulta, el médico que le ha atendido, estreñimiento. Bueno, ¿y cómo nos hemos llegado a enterar de este caso? Porque los familiares el día de ayer han asistido al hospital mencionando que había muerto el señor, no había fallecido y que no había recibido lo que es una atención médica adecuada, porque al señor lo habían enviado a su casa. ¿Sí? ¿Sabe qué, señor? Váyase a su casita, no hay nada que hacer, usted se encuentra estreñido. Vamos a comentar el primer error de este caso que les estoy mencionando. Motivo de consulta, estreñimiento. El paciente tenía, según la transcripción de la historia clínica que ha realizado el médico, un cuadro compatible con un proceso obstructivo intestinal. En el diagnóstico, ¿qué es lo que ha puesto este médico? Estreñimiento. No hay relevancia, ¿no? No existe una anamnesis adecuada seguramente. Es como si el paciente me diría, oiga, doctor, me duele la espalda, ¿qué tengo? Lumbalgia, ¿y eso qué es? Dolor de espalda. ¿Sí? No tenemos que realizar ese tipo de diagnóstico. ¿Sí?
Pues como si el paciente me diría, doctor, tengo tos y en mi diagnóstico coloco tos. Recuerden que los síntomas, signos que presenta el paciente no pueden ser diagnósticos. Para eso es la semiología. Tenemos que realizar lo que es un estudio de todos los síntomas y signos que presenta el paciente y llegar a lo que es un diagnóstico etiológico, un diagnóstico sindrómico, etc. Bueno, los familiares arman un pequeño escándalo allí y dicen, bueno, nadie le ha preguntado a mi padre si sufría de alguna enfermedad. Y es verdad, porque dentro de la historia clínica no está el antecedente de cáncer. El señor tenía el antecedente de cáncer de próstata. Bueno, pasó eso, se le llama al médico que le ha atendido y él dice, bueno, si tenía cáncer, ¿qué podía hacer, no? Bueno, tenía un cuadro, en este caso obstructivo intestinal, debido justamente a la neoplasia. La neoplasia ha crecido, ha originado su efecto de masa y ha producido obstrucción intestinal. Bueno, no me he dado cuenta, disculpas, qué sé yo. El señor no ha muerto por cáncer. El señor ha muerto justamente por el choque séptico, porque al existir lo que es un proceso obstructivo intestinal, esto lo vamos a ver en fisiopatología, existe lo que es isquemia del tejido intestinal. Y al existir lo que es isquemia del tejido intestinal, este tejido es friable, incrementa de tamaño y se rompe con facilidad, y las heces vierten hacia la cavidad peritoneal. El paciente, además de presentar las manifestaciones clínicas típicas de un proceso obstructivo intestinal, presenta manifestaciones clínicas típicas que sugieren, por ejemplo, lo que es un cuadro de peritonitis. ¿Sí? Entonces, fíjense que es complejo incluso para médicos que tienen experiencia, entre comillas, ¿no? Aunque yo me animo a decir que este médico no tenía la suficiente experiencia. Entonces, lo primero que tienen que hacer ante un cuadro de dolor abdominal, llamar a un verdadero médico, a una persona que tenga experiencia. ¿Sí? Ahora, cuando realizamos el estudio semiológico de abdomen, si ustedes recuerdan, el orden se modifica. Recuerden que les había mencionado, ¿no? Vamos a estudiar semiológicamente todo en orden. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Pero a nivel abdominal modificamos el orden, les había comentado. Empezamos por inspección, seguido de auscultación, seguido de percusión y el último punto debe ser la palpación, especialmente cuando existe un cuadro doloroso. Si el paciente presenta un cuadro doloroso a nivel abdominal, el último punto a evaluarse semiológicamente es el punto doloroso. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué existe esta modificación del orden? Porque alteramos los sonidos. Puede alterarlo. Porque a través de la palpación, justamente, nosotros podemos incrementar la motilidad intestinal, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso semiológicamente? Como un incremento de los ruidos hidroaéreos. Más adelante vamos a ver cuando decimos que son normales, hipoactivos, hiperactivos, cuando existe silencio abdominal. Pero si yo no realizo la evaluación semiológica en este orden, lo más probable es que suceda lo que ustedes han mencionado, que a través de la palpación incremente los ruidos hidroaéreos y eso obviamente me va a llevar a lo que es un error diagnóstico. Yo puedo a través de la palpación entonces incrementar la motilidad intestinal y semiológicamente eso se traduce como una hiperactividad intestinal. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es el orden. Bueno, ahora, algo que es importante dentro de lo que es el estudio abdominal, esto lo vamos a arreglar, es el estudio de la configuración abdominal. Es algo que ustedes ya han visto en sus clases de anatomía. Tenemos que realizar esta división topográfica del abdomen para poder estudiar de mejor manera las patologías que presenta el paciente. Dentro de lo que es la práctica, semiológica, probablemente aquella división más usada
es esta, la división en 9 cuadrantes, ¿no? Aunque también podemos utilizar esta división topográfica en 4 cuadrantes. Ya me voy adelantando. Esta división topográfica en 4 cuadrantes la usamos solamente para realizar auscultación. Pero para la inspección, para la percusión, para la palpación, no es la ideal. ¿Sí? No es la ideal. La ideal para realizar lo que es un estudio semiológico adecuado es esta división de 9 cuadrantes. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Por qué yo utilizo esa división topográfica de 9 cuadrantes? Por la ubicación de los órganos, doctor. Por la ubicación de los órganos, justamente, ¿no? Tenemos el epigastrio, como Es ustedes amplio. observan acá, el hipocondrio derecho, izquierdo, tenemos el flanco derecho, izquierdo, el mesogastrio, la región umbilical, el hipogastrio, la zona subumbilical, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Es importante porque cada uno de estos cuadrantes contiene, por ejemplo, una estructura. A ver, vamos a realizar el estudio detallado de esto, ¿no? Cuando hablamos de epigastrio, ¿qué contiene? Contiene la curvatura menor, contiene una parte del cuerpo del estómago, contiene el bulbo duodenal, el lóbulo izquierdo y parte del lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, la cabeza del páncreas, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Cuando hablamos del hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, el ángulo hepático del colon, el polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha. Cuando hablamos de hipocondrio izquierdo, fondo y cuerpo del estómago, vaso, ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Cuando hablamos de la zona umbilical, contiene también, como ustedes observan, una porción de lo que es el estómago, especialmente de lo que es el cuerpo, duodeno, yeyuno, colon transverso, contiene, por ejemplo, lo que es la cabeza, el cuerpo del páncreas, los uréteres, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Cuando hablamos del flanco derecho, por ejemplo, ¿qué estructuras contiene el flanco derecho? Colon ascendente y el polo inferior del riñón derecho. Cuando hablamos de lo que es el flanco izquierdo, colon descendente. Hipogastrio, ¿qué es lo que contiene el hipogastrio en este caso? Intestino delgado, colon sigmoides, vejiga y también los uréteres, pero en su tercio inferior. Y en caso de que nuestra paciente sea de sexo femenino, el útero, ¿no? Cuando hablamos de la fosa ilíaca del lado derecho, ciego, apéndice e ile. Y cuando hablamos de la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides. Ahora, ¿por qué es importante conocer la configuración abdominal? Saber este tipo de ubicación de los órganos. Y acá les voy a poner un ejemplo que ya les había puesto en una clase pasada, al inicio del semestre. Hablemos a ver de hepatitis. ¿Sí? Según lo que les he mencionado, fíjense que el hígado se proyecta desde el hipocondrio derecho hasta el epigastrio y una porción se dirige hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, cuando el paciente presenta una hepatitis, por ejemplo, el dolor sigue el trayecto de esta estructura. Si ustedes recuerdan, en aquella ocasión, cuando hemos hablado de dolor, como ejemplo les había mencionado, ¿no? Sigue ese trayecto en hemicinturón derecho. Y también es ascendente, en forma de tirante, les había mencionado. ¿Por qué? Porque no solamente se encuentra a nivel abdominal, si ustedes recuerdan, también se proyecta hacia la caja torácica. Entonces, por eso el patrón del dolor característico de aquellos pacientes que presentan hepatitis es este que acabo de describirles. Hablemos, por ejemplo, de lo que es una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas.
¿Dónde se encuentra el páncreas? Especialmente a nivel del mesogastrio. ¿Y hacia dónde se proyecta? Se proyecta hacia lo que es el flanco izquierdo y hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, cuando el paciente presenta, por ejemplo, lo que es una pancreatitis, ¿cuáles serán las características del dolor en cuanto a su ubicación e irradiación? Se presenta en el mesogastrio y se irradia hacia la fosa o al flanco izquierdo, perdón, y hacia el hipocondrio izquierdo, describiendo ese dolor en hemicinturón izquierdo. ¿Sí? Ponemos otro ejemplo. Hablemos de lo que es una apendicitis, aunque no siempre es así, ¿no? Como les voy a comentar. Si ustedes han prestado atención, el apéndice se encuentra ubicado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando el paciente sufre una apendicitis y cuando ésta ya se encuentra muy bien consolidada, el paciente presentará lo que es un dolor franco a nivel de la fosa ilíaca derecha. Aunque más adelante vamos a ver, ¿no? Hay algo que se denomina cronología de Murphy, que consiste en ¿qué? Que el dolor del apéndice inicia en epigastrio, posteriormente a mesogastrio, y al final, después de 6-8 horas de evolución, se ubica recién en la fosa ilíaca derecha. ¿No? Pero para que se den cuenta, un ejemplo. Hablemos a ver de lo que es vesícula. Cuando una persona sufre de una colecistitis, ¿qué es lo que le duele? O epigastrio o hipocondrio derecho. Generalmente el dolor empieza en epigastrio y se irradia el hipocondrio derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, justamente esta configuración abdominal me sirve para realizar lo que es un estudio mucho más preciso de las estructuras contenidas a nivel intraabdominal y saber qué órgano es el que se encuentra enfermo. ¿Sí? Entonces, nótese que es sumamente importante. Esto lo vamos a estudiar por patologías de forma más detallada mucho más adelante. ¿Listo? Esta descripción para estudiar dolor no me sirve, la de 4 cuadrantes. Solamente es permitido para realizar auscultación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que es el estudio de configuración abdominal, tenemos los diferentes tipos de abdomen. ¿Sí? Y acá vamos a hacer referencia a algunos, pero antes tenemos esa pequeña actividad. ¿Listo? Describir las características y causas de los diferentes tipos de perfiles abdominales. El perfil abdominal hace referencia también a lo que es configuración abdominal, es decir, que tenemos que estudiar lo que es la forma que posee el abdomen. Existen varios perfiles y los vamos a estudiar enseguida, ¿no? Pero antes de eso, quiero que trabajen, por favor. Les voy a dar 15 minutitos. ¿Sí? La presentación va a ser voluntaria y el valor va a ser 2 puntos extra por participación. ¿Sí? ¿Qué perfiles abdominales ustedes conocen? 15 minutos a partir de ahora. Y el que lo tenga listo, levanta la mano.
Doctor, no sé si puedo participar. Listo, adelante, Mario. Bueno, en cuanto a lo que es la configuración abdominal que menciona en Chamorro, ¿no? El perfil abdominal puede verse afectado con un abdomen aumentado en volumen globalmente, o aumentado en volumen de forma localizada y también disminuido en volumen eh, de forma global. Entonces, un aumento global nos puede indicar, por ejemplo, lo que es obesidad, ascitis, meteorismo o un tumor intraabdominal de gran tamaño. Mientras que si hay un aumento localizado, podemos hablar de, por ejemplo, hernias gigantes o eventraciones por hernias incisionales, ¿no? Y también puede ser un tumor intraabdominal o un tumor de la pared y nos indica ciertas maniobras para determinar la diferencia. Ahora, en el caso de la obesidad, ¿no? Una alteración del perfil abdominal también nos menciona, eh, a ver, no sé cómo compartir mi pantalla. Existen tres tipos de abdómenes que nos menciona, no sé si están viendo mi pantalla, que son el abdomen de Batracio, en el cual ya existe una pérdida de la tonicidad y potencia de los rectos laterales. Entonces, en la obesidad comienza el panículo adiposo a distenderse hacia los lados, luego el abdomen en alforja, en el cual en la región subumbilical hay un aumento del volumen abdominal y en un grado mayor de obesidad el abdomen en delantal, en la cual el panículo adiposo se desplaza hacia abajo, cubriendo incluso los genitales. Esa sería mi contribución. Listo, Mario, gracias. Bueno, lo que menciona su compañero, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el perfil abdominal, encontramos diferentes tipos de perfiles. Y cada perfil tiene una probable causa. Justamente el libro de Chamorro menciona, ¿no? Algunas causas, pero las causas son más grandes, son mucho más variadas. Miren, acá tenemos, por ejemplo, los diferentes perfiles. Podemos encontrar de forma general lo que es una distensión generalizada, es decir, un abdomen prominente, un abdomen globoso o globuloso. Doc, Es ¿está frecuente, mostrando pantalla? Porque no se está proyectando, sí, por lo menos enseguida, en mi perdón, caso. que es frecuente, les estaba mencionando este tipo de abdomen en mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de perfil. Podemos tener una distensión generalizada, pero que produzca lo que es esa protrusión del ombligo. Eso generalmente sugiere lo que es un incremento de la presión intraabdominal. Y adelantándonos al estudio de ascitis, justamente este tipo de alteración es la principal causante de ese incremento de presión intraabdominal, lo que produce justamente la protrusión del ombligo, ¿no? Y tenemos así diferentes tipos de abdomen, que enseguida los vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos este abdomen que se denomina globoso, que se denomina globuloso o que se denomina prominente. Las causas, como les estaba mencionando, son varias. Gestación en estados avanzados puede ser frecuente en la obesidad, es frecuente en la ascitis. Eso se produce porque existe lo que es una hiperlaxitud de los músculos que forman parte de la pared abdominal, especialmente de los músculos rectos abdominales anteriores. ¿Sí? El ejemplo más característico, una mujer embarazada. Pregunta, ¿todos alguna vez han visto una mujer embarazada? ¿Han visto a una mujer embarazada de espaldas?
¿Se notará las características de su abdomen observándole de espaldas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prominencia en este tipo de abdomen es solamente anterior. ¿Sí? Es solamente anterior. Entonces la prominencia del abdomen en este tipo de situaciones es anterior. No existe lo que es hiperlaxitud de los transversos, por ejemplo, que hacen que el abdomen caiga, si vale el término, hacia los lados. La prominencia en el abdomen globoso, globuloso o prominente es anterior. El ejemplo más característico, embarazo en estados avanzados. Tenemos acá este abdomen que se denomina abdomen en batracio. Y justamente se denomina así porque simula, ¿no?, el abdomen de un batracio, de una rana, de un sapo. ¿Cuál es la característica? ¿Qué diferencia nosotros encontramos con este abdomen que es el globoso? La prominencia, si ustedes se dan cuenta, ya no solamente es anterior. Además de existir lo que es la hiperlaxitud de los músculos rectos abdominales, existe, bueno, lo que es la hiperlaxitud de los transversos. Y esto hace que el abdomen caiga hacia los lados. Obsérvense, acá se nota, ¿no?, a la perfección las características de este tipo de abdomen en batracio. Entonces la prominencia es anterior y en las partes laterales. Las causas de la misma forma, bueno, están relacionadas prácticamente con cualquier tipo de patología que sea capaz de producir esta hiperlaxitud, ¿no? Pacientes obesos, pero a diferencia del abdomen globoso, en un estado de obesidad que sea mucho más avanzado. Pacientes con ascitis también, porque recuerden que esa ascitis, atención, es capaz de producir una distensión grande de las estructuras musculares y especialmente en estados crónicos o avanzados se produce este tipo de alteración, ¿no?, debido a la hiperlaxitud. Tenemos otro abdomen, fíjense, ese es el denominado abdomen en delantal. Todos conocen lo que es un delantal, ¿no?, lo que es un mandil. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del delantal? Es un tipo de vestimenta que cubre la parte anterior, ¿no?, del abdomen y del tórax. Lo utilizan los cocineros generalmente. Entonces, justamente recibe ese nombre porque ese abdomen simula este tipo de vestimenta. ¿Qué es lo que ustedes observan acá? Es un abdomen prominente, pero a diferencia del abdomen globoso y en batracio, la prominencia no solamente se ubica en la región anterior y hacia los lados, sino también tiende a cubrir lo que son los genitales, ¿sí? Las causas generalmente van a estar relacionadas de la misma forma con una obesidad, pero en este caso ya no con una obesidad de grado 1 o grado 2, sino como ustedes observan, es frecuente la obesidad mórbida, por ejemplo. Y también puede ser algún dato clínico de ascitis antigua. Hablemos un poquito de ascitis. Recuerden que ascitis hace referencia a la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Y puede ser tan grande ese tipo de acumulación de líquido en la cavidad abdominal que produzca un incremento de la presión intraabdominal que sea capaz de distender prácticamente todos los músculos que forman parte de la pared abdominal, ¿no? Y eso origina lo que es hiperlaxitud. El paciente es tratado, al paciente se le realiza lo que es una paracentesis, se le quita el líquido acumulado, pero como el proceso ha sido crónico o de larga evolución, tiende a presentar este tipo de abdomen, ¿no? Entonces recuerden, el abdomen en delantal cubre los genitales. A diferencia de este abdomen que ustedes están observando acá, existe lo que es una prominencia. Esa prominencia también es anterior, pero no es generalizada esa prominencia. Esa prominencia, como ustedes observan, se encuentra en la porción inferior del abdomen, en la región del hipogastrio o en la región subumbilical. Este es el denominado abdomen en alforje. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Las causas de la misma forma son variadas, pero en este caso ya no está relacionada con lo que es la obesidad, ¿no? En este caso va a estar relacionada con
algunas enfermedades, ¿sí? O incluso con estados fisiológicos. En un estado inicial de un embarazo, por ejemplo, 20 semanas, 25 semanas, existe este tipo de abdomen, ¿no? Por el crecimiento del útero. Ponemos el ejemplo, a ver, de un varón. Les voy a poner el caso que les he mencionado. El paciente presenta cáncer de próstata. Debido al efecto de masa, la próstata, en este caso, es capaz de comprimir la vejiga, el cuello vesical, muchas veces las porciones inferiores de las vías urinarias, y la orina tiende a acumularse en la vejiga. Y eso genera lo que es el denominado globo vesical, que es la acumulación de orina en la vejiga, y el abdomen ustedes lo van a ver así. Puede ser otra causa. Puede ser debido a tumores, puede ser debido a fecalomas, procesos obstructivos intestinales, etc. Las causas son variadas entonces de este abdomen al forma, ¿no? Tenemos el abdomen excavado. ¿Qué es lo que le llama la atención de ese abdomen excavado? Que muchos confunden con el denominado abdomen plano, pero es totalmente diferente. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que ustedes están observando en esa imagen? ¿Se ven las crestas ilíacas? Se ven las estructuras óseas, ¿no? Se ven los huesos ilíacos, ¿sí? Y si nosotros observáramos de perfil este tipo de abdomen, vamos a encontrar con seguridad lo que es un abdomen cóncavo, que acá se puede ver a la perfección. Miren, las costillas del paciente son fácilmente observables y de la misma forma la estructura pélvica ósea, ¿no? Se observa con facilidad. Este tipo de abdomen excavado traduce lo que es caquexia. Y ya sabemos cuáles son las causas, ¿no?, de la caquexia. Puede estar relacionada con patologías crónicas, como patologías cardíacas, patologías respiratorias como la tuberculosis, o lo más frecuente puede estar relacionado con lo que son procesos nutricionales, ¿no? Desnutrición. Observen cuál es la característica del abdomen plano. Es totalmente diferente, ¿sí? En este caso, ¿qué diferencias podemos encontrar? Ese abdomen plano, bueno, como dice el nombre, es plano, no es prominente, no presenta ninguna alteración, podríamos decir, en cuanto a su perfil. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que existe una relación adecuada entre lo que es tejido celular subcutáneo, lo que es músculo, y debido justamente a esa proporción adecuada, las estructuras óseas no se hacen muy evidentes, ¿no? Comparemos estas dos imágenes. En esa podemos observar el hueso del paciente a la perfección. En esta no. En esta podemos observar, obviamente, las zonas óseas más prominentes, pero no de forma tan marcada como el abdomen excavado, ¿sí? Ese abdomen plano no traduce lo que es patología. ¿Listo? Ahora, tenemos este tipo de abdomen, que es el abdomen atlético. Ese abdomen atlético no debemos confundir con el abdomen plano ni con el abdomen excavado. Les pongo un ejemplo. En varias ocasiones, yo he podido observar pacientes jóvenes muy delgados, pero que debido a su delgadez extrema se marcan los músculos rectos abdominales. En aquella ocasión, bueno, este pacientito de sexo masculino creía tener lo que es hipertrofia muscular, ¿no? Se sacaba la polerita. Por donde yo vivo, vive un muchacho que seguramente ustedes lo han conocido. Le gusta caminar desnudo por la ciudad en su bicicleta. Y algunas veces también lo he visto por la Universidad por la América. Bueno, desnudo no, estoy siendo exagerado, ¿no? Pero tiene las zapatillas y solamente se pone un short y maneja bicicleta con el torso desnudo. Sí, medio hippie, tiene la cabellera larga,
no sé, tiene ese tipo de actitud, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene ese tipo de actitud, no es normal, obviamente, eso lo vamos a ver en nuestras clases de neurología y eso lo van a ver en sus clases de psiquiatría. Probablemente sea una persona a la cual le guste llamar mucho la atención, porque él se considera físicamente atractivo. Se saca la polera y conduce así su bicicleta por toda la ciudad. Algún día lo van a ver, ¿sí? Y tiene el abdomen marcado, pero el abdomen marcado no lo tiene por la actividad física que realiza. El abdomen lo tiene marcado porque es exageradamente flaco este chico. No tiene tejido celular subcutáneo y por lo tanto los músculos rectos abdominales se le marcan. ¿Sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque esto no llegaría a ser lo que es un cuadro de verdadera hipertrofia muscular. Para que yo hable de hipertrofia muscular, debe existir crecimiento del músculo. Entonces, puede ser que ustedes vean alguna vez a un paciente que sea sumamente delgado, lo desnuden para examinarlo y observen que tiene el abdomen marcado. Ese no es un abdomen atlético. Para que yo hable de abdomen atlético, debo encontrar las características que estoy observando en esa imagen. Verdadera hipertrofia muscular. ¿Sí? Que de la misma forma no traduce ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, este tipo de abdomen puede limitar, aunque mínimamente, lo que es el examen semiológico a nivel abdominal. Y les pongo acá un pequeño ejemplo. Lo normal de percutir a nivel abdominal es el timpanismo. Pero cuando existe este tipo de abdomen que se caracterice por hipertrofia real, ese timpanismo muchas veces puede ser reemplazado por un cuadro de matidez debido a la hipertrofia de los músculos abdominales. Entonces, fíjense cuál es la importancia, ¿no?, de realizar el estudio de los perfiles abdominales. Y tenemos un abdomen muy particular que recibe el nombre de abdomen en tabla, que muchas veces uno también llega a confundir, especialmente con el abdomen excavado, con el abdomen plano o con el abdomen de tipo atlético. ¿Alguna vez han oído del denominado abdomen en tabla? Que ya me adelanto y les digo, es un dato clínico que sugiere irritación peritoneal. En otras palabras, sugiere lo que es peritonitis. ¿Sí? ¿Alguna vez han oído del abdomen en tabla? ¿No será más rígido, Doc? Exacto. Eso sí he Bueno, escuchado. les pongo un ejemplo, ¿no? Nuevamente vamos a hablar, a ver, de las experiencias que he tenido con algunos estudiantes y algunos colegas. Hace varios años atrás, en nuestro hospital, trabajaba una doctora que previamente se dedicaba al modelaje de forma profesional, ¿no? Y bueno, era muy reconocida en nuestro medio porque llegó a ser Miss Cochabamba, creo, ¿sí? La chica esta. Y bueno, ya se imaginarán la atención que recibía, ¿no?, por parte de los colegas, especialmente los colegas de sexo masculino. Era doctora, había estudiado en la Univalle también la doctora. Y bueno, debido justamente a lo que se dedicaba, al carácter, a la apariencia física que tenía esta doctora, muchas veces le pasaban, podríamos decir, sus errores por alto, ¿no? Esa persona tenía el error de describir este abdomen
que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Ese abdomen que ustedes están observando allí como abdomen en tabla. Pero ya me adelanto, ¿no? A ver, si ustedes observan un paciente así, fácilmente puede cursar con un abdomen en tabla. Ese paciente con este tipo de abdomen también puede presentar ese abdomen en tabla. Este tipo de paciente con ese abdomen también puede presentar ese tipo de abdomen en tabla. Este también, este también, este también y este también. Y alguna vez, bueno, he chocado con esa doctora, ¿no? Porque tenía algunos errores que no eran grandes, pero, o sea, ella era doctora, ¿no? Estoy hablando ya de una persona que se había formado, que había empezado a trabajar en el servicio de emergencias, pero que ya no podía cometer ese tipo de errores. Ella describía especialmente el abdomen plano y atlético como abdomen en tabla. El abdomen en tabla, como dice el nombre, es aquel abdomen que simula ser una tabla, ¿no? Es rígido y es inmóvil. Entonces, cuando ustedes palpan, por ejemplo, este tipo de abdomen, existe lo que es una contractura muscular intensa debido al dolor. ¿Sí? Y existe también en este tipo de pacientes lo que es una disminución o ausencia completa de lo que es la movilidad abdominal. Eso justamente se produce como un mecanismo de defensa para tratar de aliviar lo que es el dolor abdominal. Entonces se le realiza la corrección, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? Marinés creo que se llamaba la chica, y le digo, no puedes tener este tipo de errores. Cuando hablas de abdomen en tabla, es el abdomen rígido, es el abdomen que no se mueve, a la palpación va a ser sumamente duro y doloroso. Y es una manifestación semiológica, recuerden, que sugiere lo que es peritonismo. Un dato patognomónico no es, pero en conjunto con otros datos clínicos que vamos a estudiar más adelante, nosotros ya podríamos sospechar en un cuadro de peritonitis. Entonces, no cometan ese mismo error. Listo, que a cualquiera le puede pasar. Y es común, les comento. He conocido varios estudiantes que confunden estos tipos de abdomen. Doctor, Adelante. ¿el abdomen en tabla también nos podría sugerir apendicitis o no? ¿O ya es la evolución Cualquier, cuando se vuelve? cualquier cuadro clínico a nivel abdominal, cualquier cuadro que sugiera o que curse con peritonismo, ¿sí? Una apendicitis en un estado inicial, no. Pero a ver, hablemos de lo que es una peritonitis ocasionada por una apendicitis con total seguridad, ¿sí? Siempre y cuando exista lo que es inflamación del peritoneo, va a existir este tipo de abdomen, independientemente de la causa. Un proceso obstructivo intestinal, una apendicitis, incluso una colecistitis podría presentar, ¿no? Siempre y cuando exista lo que es irritación del peritoneo. ¿Listo? Ahora, algo que tenemos que observar también dentro de lo que es el estudio de abdomen son algunas características de la pared abdominal. Es algo que ya habíamos estudiado también, solamente vamos a recordar, observen el denominado latido epigástrico, ¿sí? Que es frecuente en estados hiperkinéticos y especialmente pues, se puede observar en aquellos pacientes que sean sumamente delgados. En pacientes que tengan un abdomen excavado, un abdomen plano, se puede evidenciar el latido epigástrico. ¿Y qué sugiere? Bueno, sugiere un estado hiperkinético, ¿no? Puede ser patológico, puede ser fisiológico, etcétera. Ya sabemos cuáles son los estados hiperkinéticos. O muchas veces puede sugerir, como ustedes observan en el segundo punto, lo que es un aneurisma de aorta descendente. Entonces ya sabemos qué hacer, ¿no? En este tipo de casos para tratar de llegar al diagnóstico de forma más precisa. Las cicatrices también son importantes, porque si ustedes recuerdan, según lo que hemos estudiado el semestre pasado, generalmente sugieren, en este caso, lo que son procedimientos quirúrgicos.
Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Fíjense, tenemos la cicatriz de Kocher, que es esta, que se encuentra por debajo del reborde costal derecho. ¿Qué sugiere esa cicatriz, por ejemplo? Puede sugerir algún tipo de cirugía hepática, puede sugerir generalmente un procedimiento quirúrgico de vesícula y vías biliares. Tenemos la cicatriz de McBurney, que sugiere esta cicatriz, que se encuentra por encima de la cresta ilíaca, ¿no? A nivel de la fosa ilíaca derecha. Proceso quirúrgico, pero en este caso debido a una patología del apéndice, ¿no? Una apendicectomía, por ejemplo. Tenemos las lumbotomías, que pueden sugerir en este caso algunos procesos quirúrgicos a nivel de la porción superior de los uréteres, por ejemplo, un trasplante renal, etc. Tenemos lo que son las líneas medianas supraumbilical, infraumbilical, que generalmente van a estar relacionadas con lo que son procesos quirúrgicos que sean mucho más grandes, ¿no? Un proceso obstructivo intestinal alto, uno que sea bajo, un procedimiento quirúrgico a nivel hepático, etc. ¿Sí? Un aseo quirúrgico debido a una peritonitis, etc. Algo que debemos tomar en cuenta es que anteriormente, hace varios años atrás, era frecuente observar la presencia de cicatrices a nivel abdominal, ¿no? Pero gracias a la evolución de la medicina, actualmente ya no se observa con frecuencia, justamente porque prácticamente muchos procesos que necesitan cirugía para resolverse la patología abdominal se realizan a través de la cirugía laparoscópica, ¿no? Y en ese caso al paciente no le van a quedar este tipo de cicatrices que son así tan grandes, ¿no? Sino van a existir presencia de cicatrices que son pequeñitas, que son varias, 5 o 6, que miden menos de 1 centímetro, ¿no? Una a nivel del epigastrio, otra a nivel del hipocondrio, otra a nivel umbilical, etc. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esas presencias o estas lesiones cicatrizales pequeñitas, pero en gran número a nivel abdominal, interroguen al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que tenía? Etcétera. ¿Sí? Generalmente traduce procedimiento quirúrgico. Ahora, la ausencia de cicatrices no descarta lo que es un procedimiento quirúrgico. Eso debido a varios puntos. Puede ser debido a la técnica quirúrgica que utiliza el cirujano, o puede ser también debido a tratamientos de belleza, ¿no? Les pongo un ejemplo. He conocido muchas personas, especialmente de sexo femenino, que tenían esta cicatriz horizontal, suprapúbica, que se denomina cicatriz de Pfannstiel. ¿Y qué sugiere? Sugiere lo que es una cesárea. Y les queda una línea, pero que es sumamente delgadita, y no se produce una alteración, ¿no?, en la estética del abdomen. Y estas personas que he llegado a conocer se sometían a tratamientos de belleza, utilizaban cremas, utilizaban no sé qué tipo de procedimientos con láser que atenuaban la cicatriz, muchas veces hasta su completa desaparición. ¿Sí? Fíjense, en este caso existe lo que es un procedimiento quirúrgico, pero que debido a los procedimientos de belleza se atenuaba completamente. Entonces, por eso les digo que la ausencia de cicatrices nos sugiere lo que es la ausencia de procedimiento quirúrgico. Y les pongo otro ejemplo, creo que ya les había comentado. Tengo un primo, hemos estudiado juntos la carrera de medicina, y él se ha dedicado a la parte quirúrgica. Él está realizando en este momento una subespecialidad en Francia.
Y bueno, nos fuimos a la Argentina, él hizo la especialidad en lo que es cirugía general, laparoscópica, y empezó a hacer la subespecialidad en lo que es cirugía pancreática y trasplante hepático. Antes de que él vaya a Francia a realizar la subespecialidad, empezó a trabajar en Santa Cruz y tenía un procedimiento que probablemente se ponga de moda dentro de unos cuantos años más, ¿no? Él realizaba lo que era la cirugía laparoscópica para extraer lo que es el apéndice, pero introduciendo lo que es una sonda a través de la cavidad oral, ¿sí? Realizaba una pequeña incisión en el epigastrio y quitaba la vesícula realizando una incisión en el estómago. Los instrumentos se encontraban en el estómago, abría el estómago y quitaba la vesícula. Y al paciente prácticamente no le quedaba una cicatriz grande. La cicatriz era de 1 centímetro a medio centímetro. No, probablemente este tipo de procedimientos quirúrgicos, que obviamente son de alta complejidad y requieren mucho entrenamiento, se pongan de moda en un futuro y eliminen prácticamente, ¿no?, lo que es la presencia de cicatrices a nivel abdominal. Entonces, doctores, siempre ustedes tienen que preguntar, ¿no? Recuerden, más que preguntar, interrogar al paciente. Ahora, miren, justamente voy a tomar en cuenta el ejemplo de este caso que les he mencionado, del paciente con cáncer de próstata, ¿no? Bueno, se llama una reunión médica con los médicos allí, con el servicio de administración. Los familiares han pedido una autopsia para ver qué es lo que ha sucedido realmente, qué médico le ha atendido. O sea, se ha formado un pequeño escándalo en el hospital, ¿no? Y justamente el médico que le atiende dice, yo le preguntaba a mi paciente si tenía algún procedimiento quirúrgico y alguna enfermedad. Entonces, el paciente me ha respondido que no tenía ninguna enfermedad y que no tenía ningún procedimiento quirúrgico. Pero en la historia clínica el paciente tenía ya como 6 cirugías justamente debido a un proceso obstructivo intestinal. Y cuando hablamos con los familiares, miren, ¿no?, ¿cuál ha sido la respuesta de los familiares? El señor, su papá, el que ha fallecido, no ha informado que tenía procedimientos quirúrgicos o que se encontraba enfermo. ¿Qué es lo que ha dicho la hija? Mi papá no se encontraba enfermo. Mi papá era una persona completamente sana, pero tenía cáncer. Bueno, yo al cáncer no considero como una enfermedad y mi padre tampoco consideraba al cáncer como una enfermedad. Lo considerábamos como una condición. Utilizó esa palabra. No estaba enfermo, tenía una condición. Entonces, por eso es sumamente importante interrogar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de procedimientos quirúrgicos, especialmente a nivel abdominal, muchas veces los pacientes no los consideran como enfermedades. Les pongo un ejemplo y hablamos de los deportistas, ¿no? A ver, hablemos de deportistas de élite. Hablemos de Messi, ¿no? En el Mundial del 2000, no sé cuánto, 2012 creo. No, cuando fue 2014, ¿no? El último, 2014, 2018. 2014, creo que fue para el Mundial del 2014. No sé si ustedes se han enterado por allí. Estos jugadores de élite se someten a procedimientos quirúrgicos voluntarios, como una apendicectomía y como una colecistectomía, justamente para evitar cuadros de dolor abdominal que les impida jugar. Si ustedes le preguntan, probablemente a personas que se han sometido a este tipo de procedimientos, les van a decir, bueno, yo nunca he estado enfermo, y probablemente olviden incluso o no relaten sobre su problema o sobre su procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces es importante averiguar sobre cicatrices. Algunas lesiones que también hemos estudiado, en este caso hablamos de las estrías, ¿no? Observen que las estrías
pueden tener diferentes coloraciones. Pueden tener esa coloración blanca que estamos observando en este momento en la imagen, que semiológicamente no sugiere ningún tipo de enfermedad. Lo único que puede sugerir es lo que es disminución de peso. No incremento, ojo, ¿sí? Disminución de peso. ¿Y por qué disminución de peso? Porque cuando una persona pierde peso, generalmente pierde más rápido de lo que gana, ¿no? Y muchas veces el incremento de peso se produce de forma paulatina. ¿A qué me refiero? Les pongo el siguiente ejemplo. A través de actividad física, ustedes pueden perder peso aproximadamente unos 5 kilos en unas 2 semanas, si realizan actividad física intensa, ¿no? Y de forma diaria. Pero ganar, por ejemplo, 5 kilos, vamos a decir, debido a una condición de obesidad, no va a ser tan rápido. Van a ganar 5 kilos en 3 meses. Entonces el incremento de peso va a ser de forma paulatina. Y eso va a dar tiempo a que la piel se distienda sin lesionarse. Por eso el incremento de peso generalmente no va a producir estrías. Sin embargo, la pérdida de peso sí. Ahora, existen enfermedades en las cuales el incremento de peso va a ser muy rápido. El ejemplo de una ascitis, el ejemplo de una insuficiencia cardíaca derecha. En este tipo de situaciones, como existe acumulación de líquido, el paciente debe incrementar 10 kilos en una semana. En ese caso se van a originar de la misma forma este tipo de estrías, ¿no? Sugiere entonces lo que es lesión o distensión de la piel, nada más. Pero probablemente aquellas que tengan mayor relevancia semiológica son estas estrías que ustedes están observando, estas estrías purpúricas, que es típico de pacientes que presentan hipercortisolismo o síndrome de Cushing, ¿sí? Ustedes observan este tipo de estrías que tienen esa coloración rojiza o violácea y sospechen en hipercortisolismo. Bueno, tenemos otras características, otros puntos que debemos estudiar. El edema abdominal, que más adelante lo vamos a ver como ascitis, ¿sí? Tenemos que realizar el estudio de las hernias. Esto lo vamos a pasar rapidito porque son temas individuales que los vamos a estudiar más adelante. Para hablar de una hernia, necesariamente debemos encontrar ciertas características semiológicas. Una hernia, para empezar, a nivel abdominal, se va a observar como una tumoración, como una masa a simple inspección. Entonces, necesariamente tenemos que palparla. Y para que yo hable de hernia, debe existir un saco, puede tener o no un contenido, pero sí o sí debe existir la presencia de un anillo. ¿Qué es ese anillo? Ese anillo, como dice el nombre, va a ser la apertura de la cavidad abdominal que va a favorecer el paso del contenido abdominal hacia el saco herniario. No solamente tenemos que palparlo, fíjense, tenemos que pedirle al paciente, cuando ustedes observen cualquier masa a nivel abdominal, que tosa, que puje y que realice movimientos similares a los de la flexión abdominal. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando el paciente empieza a toser, cuando el paciente empieza a pujar, son maniobras que nos van a ayudar a incrementar la presión intraabdominal. Y en caso de tratarse de una hernia, lo que usualmente sucede es que el defecto incrementa de tamaño, ¿no? Ustedes le piden al paciente que puje y observan que esa tumoración, esa masita a nivel abdominal ha incrementado su tamaño, se ha hecho mucho más evidente, lo más probable es que se trate de una hernia. Sí, eso lo vamos a ver con más detalle, tenemos una clase específica de hernias. Y bueno, tenemos que, en este caso, ubicar, ¿no?, la localización de las hernias, que puede ser
umbilical, puede ser epigástrica, puede ser femoral, puede ser inguinal. ¿Listo? Miren, acá tenemos una hernia gigante debido a lo que es una diastesis, es decir, la separación de los músculos rectos abdominales. Los efectos pueden ser así, pequeñitos, como en estas imágenes, o pueden ser así grandes. Siempre y cuando cursen con esas características constitucionales, nosotros denominamos hernia. Acá podemos observar, por ejemplo, ese saco. El saco es esa estructura que contiene, ¿no?, ese contenido abdominal. Tenemos el anillo, que en este caso es gigante, que es esa estructura por la cual sale el contenido abdominal, ¿no? Un ejemplo de hernias. Tenemos que observar la circulación venosa colateral, que eso ya lo habíamos estudiado también, si ustedes recuerdan en clases pasadas, ¿no? Observen, puede ser periumbilical, puede ser, o podemos encontrar a nivel del epigastrio, en la región inferior del tórax y en las zonas laterales del abdomen, ¿sí? ¿Alguno recuerda por qué se produce la circulación venosa colateral? Puede ser una hipertensión portal, doctor, o una obstrucción de la vena cava inferior. A ver, Adrián, ¿qué nos dice? Está bien, Mario. Adrián, ¿qué más? La causa más probable es una obstrucción de la vena cava y esto va a llevar a una hipertensión portal hepática y esto se va a ver en el paciente en el abdomen con el patrón de cabeza de medusa, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos diferentes patrones, ¿no? Recuerden que para que exista lo que es circulación colateral, tiene que existir un estancamiento de sangre, por así decirlo, ¿no? O un reflujo de sangre a través de lo que es el sistema venoso. Habíamos hablado de varias causas el semestre pasado, si ustedes recuerdan. Una alteración cardíaca era capaz de producir circulación venosa colateral. Una alteración hepática, por ejemplo, una cirrosis hepática, también es capaz de producir circulación venosa colateral, ¿no? Eso debido a que, recordemos un poquito el proceso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a poner como ejemplo una valvulopatía que hemos estudiado, la estenosis tricúspide. Debido a la estenosis, la sangre no pasaba de la aurícula derecha al ventrículo derecho y eso producía un incremento, ¿no?, de presión a nivel de la aurícula derecha. Ese incremento de presión migraba hacia el sistema de la vena cava y hacia las yugulares, por eso el paciente presentaba ingurgitación yugular. Y si ustedes recuerdan, existía un flujo retrógrado a través de la cava. Eso producía congestión hepática, congestión del hígado, se producía el denominado hígado en acordeón, si ustedes recuerdan. Y a medida que iba incrementando esa presión a nivel de las estructuras venosas, existía mayor flujo retrógrado, que en algún momento llegaba a comprometer la porta y se producía hipertensión portal. Y eso evitaba que toda la sangre proveniente de las extremidades inferiores y del sistema gastrointestinal drenen de forma adecuada hacia el sistema porta. Y eso originaba, ¿no?, la circulación colateral. Lo mismo sucede cuando hablamos de lo que es una atrofia de la estructura hepática. Se atrofia, en este caso el hígado, debido a lo que es una cirrosis, por ejemplo, y al volverse pequeñito, obviamente podríamos decir que comprime las venas hepáticas y la sangre no puede pasar del sistema porta al sistema cava. Entonces existe prácticamente lo que es un incremento de presión a nivel del sistema de la vena porta, lo cual produce ese mismo flujo retrógrado y lo cual origina lo que es esta circulación venosa, ¿no? Tenemos justamente acá la circulación venosa portocava, que se caracteriza por lo que ustedes están observando.
Ese tipo de circulación portocava, como dice el nombre, ¿no? Portocava. ¿Qué sugiere? Sugiere un proceso obstructivo a nivel del sistema porta. Y las estructuras venosas que se ven afectadas son las umbilicales. Recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el sistema gastrointestinal? Toda la sangre proveniente del sistema gastrointestinal debería drenar, en este caso, hacia la porta. La dirección del flujo normal es esta, porque la sangre llega del vaso, llega del hígado, desde las extremidades inferiores, desde la porción inferior del tórax, la sangre viaja en ese sentido, para drenar hacia el sistema porta. Pero como existe un incremento de presión debido a diferentes situaciones que hemos mencionado de forma breve, existe en este caso lo que es una inversión del flujo, ¿no? Lo que estamos observando con las flechas negritas. Circulación portocava. ¿Sí? Observen este tipo de circulación. Es totalmente diferente a este signo que hemos visto acá. Este es el denominado signo de la cabeza de Medusa. ¿Sí? Observen qué es lo que nos llama la atención en este tipo de situación. Esta es la circulación tipo cava-cava. Como dice el nombre, este tipo de circulación se caracteriza porque como causa tenemos un proceso obstructivo a nivel de la cava. Y eso produce justamente la aparición de estructuras venosas tortuosas, pero en las partes laterales del abdomen. ¿Sí? Lo que sucede en ambas situaciones es la inversión del flujo venoso. Ahora, si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, seguramente al abdomen han dividido en dos porciones, ¿no? Y seguramente su docente les ha explicado lo siguiente. Primero, lo normal. Lo normal es que la circulación arterial sea descendente y que la circulación venosa sea ascendente. Pero a nivel abdominal, especialmente, por ejemplo, en la porción superior del abdomen, lo normal es que la circulación venosa sea descendente, porque recuerden que tiene que drenar, ¿no?, hacia lo que es el sistema porta. Entonces, muchas veces, cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones, ¿sí?, podemos encontrar al examen semiológico una circulación venosa ascendente. Y muchas veces podemos considerar eso como normal si no tomamos en cuenta cuáles son las características anatómicas y de circulación a nivel abdominal. ¿Sí? Hay un examen simple que nos sirve justamente para determinar la dirección de la circulación de una estructura vascular, sea venosa o sea arterial. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que este es un vaso, ¿sí? Una vena, una arteria, lo que ustedes quieran. Lo que yo tengo que hacer es colocar dos dedos. Generalmente utilizamos los índices. Un índice acá y el otro índice acá, en la porción media de la estructura vascular. Presiono la estructura vascular y este dedo índice lo voy a desplazar hacia el lado contrario. Y este otro dedito, de la misma forma, lo voy a desplazar hacia el otro lado, presionando la estructura vascular. Ustedes realizan ese movimiento de presión y van a producir lo que es vaciamiento de la estructura vascular. ¿Qué procede ahora? ¿Sí? Los dedos ya no se encuentran en la parte central, se encuentran ahora en las partes laterales. Uno se encuentra acá y el otro se encuentra acá. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a levantar cualquiera de estos dedos. Puede ser este o puede ser este. Supongamos que levanto este dedo, el de acá, el que se encuentra a la derecha.
Y yo puedo observar, perdón, que no existe llenado de la estructura vascular. Entonces, si yo observo esto, que no se llena esta venita otra vez, que no se vuelve así grueso, tortuosa, voy a suponer que la circulación es ¿en qué sentido? ¿Será de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Solamente levanto un dedito y el otro permanece presionando la estructura vascular, recuerda. Es de izquierda a derecha en este caso. Izquierda, En este caso es de izquierda a derecha, ¿no? En el caso de que se llene, por ejemplo, realizo el mismo ejercicio. Comprimo la estructura vascular en la porción central. Mientras comprimo, desplazo los dedos hacia las regiones laterales y realizo el mismo ejercicio. Levanto el dedo de la mano derecha y el de la izquierda sigue presionando. Pero yo observo que se ha llenado la estructura vascular. ¿El llenado será de dónde a dónde? ¿O la dirección del flujo? ¿De derecha? De derecha a izquierda. A izquierda, ¿no? Entonces, ese es un examen para determinar justamente la dirección del flujo, ¿sí? ¿Por qué es importante realizar esto? Más adelante vamos a ver que en caso de una ascitis, especialmente de la ascitis a tensión, debido a la distensión grande de lo que es la pared abdominal, yo puedo observar la red venosa a nivel abdominal, pero esto no necesariamente significa lo que es, no necesariamente significa que circulación colateral. Les voy a poner un ejemplo, creo que la imagen está acá. Bueno, acá, ¿no? Si ustedes observan, tenemos la red venosa acá que se observa. Y muchas veces un médico con poca experiencia haría mal en confundir esto con circulación colateral, ¿no? Pero puede suceder, ¿sí? Entonces es importante determinar la dirección de la circulación. Bueno, este es el denominado síndrome de Crüvelier-Baumgarten. Si ustedes observan, el síndrome de Crüvelier-Baumgarten hace referencia a lo que es la circulación colateral tipo porto en cava, ¿no? Proceso obstructivo a nivel de la porta. Sin embargo, se denomina así, síndrome de Crüvelier-Baumgarten, porque existe un soplo. Cuando ustedes realizan la auscultación, por ejemplo, de esta estructura vascular tortuosa, van a poder oír un soplo. Sugiere prácticamente lo mismo que la circulación porto-cava, ¿no? Entonces, ya manera de repaso para ir cerrando la clase, prohibido olvidar, ¿no? Tenemos la circulación porto-cava, que es así, radiada, sino de la cabeza de medusa, y la circulación colateral cava-cava, que tiene esas características de ubicarse en las porciones laterales del abdomen. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Le llamo Lisa entonces. Doc, yo tengo una duda. Adelante. Describíamos lo que era el abdomen en delantal y dice que hay la pared abdominal alta, se va por encima de la inferior, pero habíamos descrito lo que son las regiones y cuadrantes, pero ¿cuáles son los límites para describir pared abdominal alta de una baja? Porque si se ven en la pared abdominal en delantal, toda la pared anterior, o sea, toda la pared abdominal se va por encima de la pubis. Entonces, ¿cuáles son los límites? Bueno, en este caso, cuando hablamos de porción alta y porción baja del abdomen, recuerdan la división topográfica, ¿no? Tenemos la división topográfica de 9 cuadrantes y tenemos la división topográfica de 4 cuadrantes. En esta división topográfica de 4 cuadrantes tomamos como punto de referencia anatómico lo que es el ombligo, ¿sí? Trazamos una línea horizontal a través del ombligo y una línea vertical de la misma forma a través del ombligo. Entonces, todo aquello que se encuentre por encima de esta línea umbilical horizontal hace referencia a la porción superior o alta del abdomen. Y todo aquello que se encuentre por debajo de la estructura umbilical, según esta división topográfica, es parte de la porción baja del abdomen.
¿sí? No es correcto realizar el estudio, vuelvo a repetirles, con esta división topográfica, ¿no? Porque justamente vamos a ingresar en lo que son este tipo de cuestionantes. Lo mejor es realizar lo que es el estudio por 9 cuadrantes. Y no sé, ¿dónde has leído esto de que la parte alta se sobrepone a la parte baja? ¿En qué libro? En el libro de Chamorro, en la 436, dice la pared abdominal alta cuelga sobre la pared inferior, dice. Bueno, en cierto grado podría ser correcto, ¿no? A ver, vamos a mostrarte la imagen nuevamente. Justamente si decimos que la pared abdominal baja corresponde a esa porción que se encuentra por debajo del ombligo, coincide, ¿no? A ver, vamos a buscar acá. ¿Sí? Podemos encontrar acá. Y existe coincidencia con lo que te menciona el libro. Si te das cuenta, tomando en cuenta esta imagen, mira que el ombligo no se encuentra acá. El ombligo debe encontrarse por aquí más o menos, ¿no? Es este puntito rojo. ¿Sí? Entonces recuerden, vamos a tomar en cuenta esto que les he mencionado. Tenemos el ombligo, justamente para dividir estos cuadrantes. Todo lo que se encuentra por encima del ombligo, porción alta. Todo lo que se encuentra por debajo del ombligo, porción baja. Entonces, es cierto lo que nos dice este libro, ¿no? Debido a lo que es la gran cantidad o gran acumulación de tejido celular subcutáneo, el ombligo se encuentra acá. ¿Y qué es lo que sucede? La porción alta del abdomen está cubriendo la porción baja del abdomen, porque estamos tomando como punto de referencia la estructura umbilical. ¿Sí? Pero la descripción más adecuada es decir que cubre los genitales. Esa es la característica de este tipo de abdomen. Pero está lo correcto también. ¿Listo? Gracias, Doc. ¿Se comprendió? Sí, Doc, gracias. Les llamo lista, atentos. A ver. Abán, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Ote, Argote presente. Arnes, Arnés presente, doctor. Barral, Barral presente. Barriga, Presente, doctor Barriga. Bilbao, Presente. Llanos, Castellanos presente. Casa, Presente, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Ferreira presente. Flores, Presente, doctor. Loza, Presente, doctor. Fresnavia, Presente, Gamboa, Presente, Gamboa, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Edi, José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Jaramillo presente, doctor. Loaiza, Loaiza, López, Luján, Luján presente, Doc. Márquez, Miranda, Presente, Miranda doctor. Francisco, Montaño, Muñoz, Presente, doctor. Miranda Rebeco. Muñoz presente, doctor. Nilibu presente. Orellana, Ortuño,
Presente, Doc. Falco. Parco Pérez. presente, doctor. Pérez presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, Riva. doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona, presente, Doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Tórico. Tóxico presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Vargas. Vargas, presente, doctor. Velarde. Velarde presente, doctor. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, Zamorano, Doc. Centeno. Presente, doctor. Y Hurtado. Presente, doctor. Doctores, nos vemos. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias, igualmente. Hasta Saludos, luego, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego.